Bueno, ahí estamos. Bueno, bien, pegamos un salto bastante considerable con respecto a lo que vimos la semana pasada, a este poeta existencial que dijo Juan Carlos, y nos vamos para, como dijo Sergio, digamos, la cara más visible de lo que se llamó la generación Beat, ¿no es cierto? Un momento de la poesía norteamericana, pero bueno, la generación Beat en realidad representa algo más que un momento de la poesía y tiene mucho más que ver, tiene muchas más connotaciones sociales y políticas y de todo ese tipo de cosas, ¿no? Algo vimos nosotros de la generación Beat, no sé si algunos de ustedes estaban, alguno estaría, calculo yo, cuando vimos ese general de poesía que hicimos desde el simbolismo hasta acá. Sí. Pasamos por este lugar y sobrevolamos algunos textos de Allen Ginsberg. Pero bueno, ahora lo vamos a ver con más detalle. Vamos a ponernos en situación del periodo, ¿no es cierto? Allen Ginsberg nació en el año 1926. Tendría la edad más o menos de mi tía Mirta. Y murió en el año 97. Murió 70 años, murió de cáncer, y bueno, tuvo una vida bien intensa, ¿no es cierto? Le tocó, bueno, somos todos hijos de la época también, en cierto modo, aunque no querramos hacernos cargo, ¿no? Bueno, en este caso, Allen Ginsberg es un tipo que sí se hizo cargo, digamos, de su momento, un personaje bastante controvertido. Nosotros vamos a tratar de abordarlo más que nada desde el lado literario, ¿no es cierto? Pero es inevitable hacer alusión a todo un contexto, ¿no? que se dio en aquel momento. Un tipo, digamos, él y sus compañeros, digamos, gente que floreció en la década del 50, digamos, que estalló en la década del 50 y la década del 60 también, sobre todo, ¿no? Ese fue el momento de esta generación. Y acá estamos ante, a ver, espera que te le voy a dar entrada a Ana, que hace rato que no la veíamos. Me avisó Bea antes que me olvide, porque si no después va a ver esto y va a decir no dijiste nada, que no va a poder estar hoy. No sé qué me dijo de Miramar, no sé si está en Miramar o está almorzando acá en el Miramar, que está en la otra cuadra, pero bueno, no, no va a estar presente hoy. Bueno, y decía que nace en el 26, ¿no es cierto? O sea, cae en el momento, nace ya en el momento en que la poesía, en este caso la poesía norteamericana, ya había sido sacudida por varias cuestiones que tienen que ver con lo que le llamamos así un poco genéricamente el modernismo, ¿no? Sigo entrando gente. Disculpen que me distraigo, ¿viste? Porque se me va un ojo para un lado y el otro para otro y me pierdo, ¿no? Cualquier cosa ustedes me traen de vuelta. El modernismo, habíamos dicho, ya, digamos, es un hombre que bueno, de hecho podría estar vivo, digamos. Ya habían sido en el campo de las letras norteamericanas Ezra Pound, William Carlos Williams, y otros, ¿no es cierto? Otra gente muy importante. Y bueno, en ese contexto nace Allen Ginsberg, un muchacho muy inteligente, muy despierto, que desde muy chiquito ya leía, incluso escribía poesía. De hecho, el padre de él era poeta, era escritor, ¿no? Sin mayor trascendencia, ¿cierto? Y la madre también, eran dos intelectuales los padres, de una clase media, digamos, no demasiado pudiente, pero tampoco, o sea, con pasar más o menos cómodo, digamos. Nace en Nueva York, un poeta neoyorquino. Cuando hablamos de Estados Unidos, siempre hay que tener en cuenta algunos parámetros. En este caso, lo que es la costa este y la costa oeste, ¿no es cierto?
Y vamos a ver que este movimiento de la generación beat se va a dar un poco en esas dos regiones específicamente, con manifestaciones un poco distintas, ¿no? O sea, un poeta, digamos, de la costa este de Nueva York, nace en Newark, ahí cerca de Nueva York, ¿cierto? Y la madre tuvo problemas mentales. Que esto es casi como una constante en todos estos poetas que venimos viendo: o el padre estaba loco, o la madre estaba loca, o el propio loco era el poeta, ¿no es cierto? Pero bueno, en esas estamos. La madre tuvo problemas mentales, de modo tal que estuvo internada, periódicamente tenía internaciones en psiquiátricos y demás, y esto a él, ahí está, espera que le voy a entrar a Raquel, ahí seguimos. Y esto a él lo marcó bastante, ¿no es cierto? Fue bastante traumático eso. La madre, además, era militante comunista. Los padres, los dos, pero sobre todo la madre, fue la que le fue inculcando ciertas ideas así. Me está entrando un zumbido. Yo me asusto con los petardos y todas esas cosas. Cuando me entra en ruido me distraigo. Bueno, ahí está. Decía que la madre entonces era militante del Partido Comunista, lo cual en Estados Unidos es decir algo ya, ¿no? Pertenecer al Partido Comunista. Sobre todo en vista de los tiempos que se iban a venir después, un poquito después. Y entonces le fue inculcando, y él fue absorbiendo ya de muy jovencito, muy chico, todas estas ideas igualitarias, qué sé yo, libertarias, de estar muy atento a los derechos de los desposeídos y de las minorías en general, ¿no es cierto? Las minorías sexuales, raciales, en fin, todo tipo de minorías. Siempre fue un tipo que militó a favor de todas esas causas, ¿no es cierto? De hecho, tal vez su importancia histórica, esto lo digo yo como una opinión personal, ¿no es cierto?, tenga más que ver con eso que con su propia producción poética, pese a que fue un gran poeta también. Entonces, ese más o menos fue el background cultural en el que se fue formando este muchacho, Allen Ginsberg. Él vivió en Paterson, una ciudad ahí cerca de Nueva York, que era la ciudad natal y donde vivía y donde vivió toda su vida y donde ejerció su profesión, nada menos que William Carlos Williams. Lo tiro ahora el nombre porque la vida de Allen Ginsberg va a estar muy relacionada con la vida de William Carlos Williams. Ustedes saben, ¿no?, quién es más o menos William Carlos Williams, lo vimos acá, lo nombramos a cada rato, de hecho. William Carlos Williams es uno de los padres de lo que dijimos que era el imaginismo norteamericano, o el imagismo, una palabra más fea, más certera por ahí, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ustedes vieron, salgo un segundo, ya que estamos, la película Paterson, que creo que es de Jarmusch. ¿No la vieron? Bueno, es una película ambientada en esa ciudad, y es una película que habla de un poeta, digamos, un muchacho que maneja colectivos y escribe poesía, como hacemos todos. ¿Cómo se llama la película, perdón? Paterson. Es el nombre de la ciudad esa de la que estoy hablando yo, donde vivía Allen Ginsberg, jovencito, y donde vivió siempre también William Carlos Williams, este gran monstruo, ¿no? Y un poco es como que Allen Ginsberg descubre la poesía, o descubre, mejor dicho, dice Ana que sí la vio, que le gustó, que es preciosa. Bueno, bien. Sí, ya Jarmusch tiene algunas cosas, ¿no? A mí no me gustó tanto la película, pero viste, qué sé yo las cosas muy largas así, por ahí no puedo prestar atención. Pero bueno, y como decía que a través de la lectura de los poemas de William Carlos Williams, Ginsberg conoció lo que era la poesía más moderna, ¿no es cierto?, más que se estaba escribiendo en ese momento, y tuvo mucha influencia de William Carlos Williams. Influencia de la que incluso él habla específicamente y lo consideraba su maestro también, aunque también
algunas disidencias de tipo estético, ¿no? Ya vamos a ver esto un poquito más adelante cuando Gisler publique su primer libro de poemas, lo que sucede con William Carlos Williams. Entonces, este es más o menos el ambiente intelectual de la época. Vamos a saltar a los años 40, más o menos, 40, principios de los 50. Él había entrado a estudiar en la universidad, pero no le fue tan bien, o sea, lo echaron directamente. Es como medio como, debe haber sido algo como lo que le dijeron a Vallejo de insubordinación mental y todo ese tipo de cosas. Había entrado nada menos que en la Universidad de Columbia, en New York, ¿no es cierto? Y en esa universidad cursó un año o un cuatrimestre, no completó nada, enseguida lo echaron, y ahí conoció a dos tipos que fueron también claves en su vida, que fueron Jack Kerouac, aquel otro famoso, el autor de la novela En el Camino y de otras tantas cosas, ¿no? Kerouac a mí no me gusta mucho Kerouac, debo decirlo, pero tiene un libro que a mí me encantó, y yo por eso los recomiendo, si ustedes lo encuentran, que se llama Los Subterráneos. Acá creo que hay una versión de un tipo que lo tradujo un argentino y lo tradujo como El Ángel Subterráneo. Si pueden conseguir esa versión, me parece que está mejor. Ojo, no me hago cargo de lo que estoy diciendo, porque yo la leí hace no sé cuántos años, 30 años, por ahí si la agarro ahora, no sé qué pasa. Pero estas cosas son así, ¿no? Pero bueno, me gustó mucho más que En el Camino, por ejemplo. A mí En el Camino no le llegué a entrar. Bueno, entonces ahí lo conoce Ginsberg a Jack Kerouac y a William Burroughs nada menos, ¿no es cierto? Que fueron los de Burroughs sobre todo, fue el gran narrador de todas esas cosas, el gran prosista, digamos, de esta generación. Era un poco mayor que ellos, en realidad. Y entonces y conoce a otro tipo también ahí en la universidad que se llamaba Carr, de apellido, ya les digo el nombre. A ver, esto se me está medio... Lucien Carr, que fue tempranamente, ya en esa época, se hicieron amantes. Allen Ginsberg era homosexual, ¿no es cierto? En una época bastante difícil, sobre todo en Estados Unidos, para los homosexuales, ¿no es cierto? Bueno, tuvo dos amantes, tuvo muchos, ¿no? Pero sobre todo dos que fueron en un principio, y después, ya vamos a ver lo que sucedió, y después tuvo una relación de casi toda la vida con otro poeta que era Peter Orlovsky, es bastante conocido también. Entonces con Lucien Carr, Jack Kerouac y Burroughs, formaron esta cuestión, esto que después, este fue el núcleo de lo que después fue la generación Beat, a la que se fueron sumando muchas más personas, ¿no es cierto? Esta es una época, estamos al final de la Segunda Guerra Mundial, un momento en el que en Estados Unidos se produce una explosión, digamos, primero una explosión demográfica, segundo una explosión de bienestar económico, ¿no es cierto? Una reactivación. ¿Se acuerdan que Estados Unidos venía de la Gran Depresión, de los años 30 y demás? Bueno, a través de esta dinámica de la guerra, una vez que terminó la guerra, se produce una reconversión económica hacia arriba, muy avasallante, una época de mucho consumo, ¿no es cierto? Y estos muchachos estaban un poco apabullados por ese consumismo, ¿no es cierto? Por ese conformismo, de alguna manera, ¿no es cierto?, de la mayoría de la gente, ¿no?, que estaba enfocada en ese sistema de vida. Esto después en los 60 va a derivar en lo que es el hippismo, ¿no es cierto? Los hippies son un poco posteriores, ¿no es cierto?, pero son hijos de esta primera generación beat, ¿no es cierto? Y esta generación se llama así, beat, es un término que nunca queda claro, estas cosas son así. Igualmente no tiene mucha importancia, digamos, pero
si nos ponemos a hacer un poco de historia, esta generación beat, algunos dicen que tienen que ver con el beat, con el tema del golpe, del fraseo del jazz, ¿no es cierto? Estos tipos estaban muy metidos en lo que era la música negra en ese momento, el jazz sobre todo. El rock todavía no existía. Va a venir un poquito después. Entonces, beat, por un lado, tiene que ver con esa cuestión del ritmo, del golpe, del fraseo de los negros en la música, ¿no? De esa respiración del jazz. Pero también era un término de la jerga, ¿no? Beat down, decían los marginales culturales, digamos. Beat down era como decir estar en la vía, estar en la mala, estar en la... pero con una connotación de cosa aceptada también. Los tipos se decían a sí mismos de esa manera para marcar una diferencia con el resto de la sociedad. O sea, eran los tipos que andaban ahí pululando por los callejones en Nueva York, drogándose, etcétera, etcétera, etcétera. Más adelante, después, Jack Kerouac va a decir que beat también era ¿cómo es que se dice? El apócope de beatífico, ¿no? Beatific. En fin, después la fueron adornando, ¿no es cierto? Porque esta gente eran inconformistas, jóvenes todavía, y estaban buscando una salida, digamos, más espiritual. Yo estoy usando todas estas palabras que a mí, la verdad que no me gustan para nada, ¿verdad? Me pongo en el lugar de ellos, ¿no es cierto? O es la manera en que ellos mismos explicaban el chiste, ¿no es cierto? Buscando una salida un poco más espiritual a todo este sistema materialista que había explotado en los Estados Unidos, ¿no? Entonces eran marginales, básicamente. Bueno, ¿alguna preguntita, alguna cuestión, alguna cosa? ¿Por qué beat? Beat. Beat. Sí, Por pues eso. es lo que le antecede al hipismo, pero Sí. ¿es un nombre caprichoso? No, o sea, lo acabo de decir, digamos, beat es golpe, si vos querés, es pulso, es ritmo, ¿no es cierto? Y ellos estaban muy imbuidos con el tema de la música del jazz, esto es un término del jazz, digamos, ¿no? El ritmo ese del jazz, del fraseo jazzístico, del golpe respiratorio que tenían estas improvisaciones del jazz y demás, ¿no? También se decía beat down a los marginales, ¿no es cierto? A los bohemios, como dijiste vos el otro día, Juan Carlos, me parece que vos fuiste, ¿no? Era la bohemia esa lisérgica, un poco de rata de callejón cultural que tenían estas personas, ¿no es cierto? Cultivaban eso. Era un grupo, era una cuestión identitaria, eso, ¿no es cierto? Y después Kerouac le agregó esto de beatífico, el beat, beatific, bla, 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 bla. Por esta búsqueda supuestamente espiritual que profesaban todos ellos. Ahora, esto, cuando hablamos de búsqueda espiritual, acá, digamos, lo que surge a un primer plano es la cultura de la droga, ¿cierto? La droga existió siempre, no era ninguna novedad, ¿no es cierto? Bueno, hay drogas nuevas, se hace una cosa más accesible, el poder adquisitivo permite el acceso a cualquier tipo de droga, ¿no? Las drogas suelen ser caras, algunas más que otras, pero bueno. Entonces, lo que toman estos muchachos, que en el fondo era una actitud romántica, si uno la ve de una distancia un poquito más lejana, lo que hacen es practicar un poco el programa aquel de Baudelaire y de Rimbaud mismo, ¿no? El desorden de los sentidos y todo ese tipo de cosas. Es decir, es un movimiento antirracional, básicamente, ¿no es cierto? Y de mucha improvisación, eso lo toman del jazz, o no sé si lo toman, pero digamos, ellos su mito lo construyen de esa manera, ¿no es cierto? El tema de la espontaneidad, de la improvisación, de la cosa así, de que lo primero que surge es lo que vale y demás. Y esa es su estética, más o menos. Ahora, esto, cuando estamos hablando de un movimiento de estas características, de tanta, digamos, anarquía, ¿no es cierto? Y de tanto, en definitiva,
de tanta impronta individual de cada poeta, no podemos generalizar demasiado. Si nosotros leyéramos a 10 de estos poetas, veríamos que son todos muy distintos uno de otro. No es lo mismo Allen Ginsberg que Gregory Corso, por ejemplo, o que Lawrence Ferlinghetti, el otro de estos tipos. Son bien marcadas las diferencias. En el caso de Ginsberg, así volvemos un poco ya, él tiene mucha influencia de Walt Whitman, ¿no? Nunca hablamos específicamente, o nunca le dedicamos una reunión a Walt Whitman, ya es hora de que lo hiciéramos, ya veremos, ¿no? Walt Whitman, algo vimos también así de pasada, ¿no? Un hombre también explosivo, que uno lo puede comparar perfectamente con un personaje de esta época, solo que había sido ya casi 80 y pico, 90 años atrás, ¿no es cierto? Pero digamos, un tipo de un vitalista, básicamente, un tipo también de la espontaneidad y también de la explosión interior, o sea, de expresar y expresar y expresar y expresar, sobre todo en largos poemas, no solamente extensos poemas, sino largos periodos de frases, ¿no es cierto?, de frases largas, digamos, y de interminables enumeraciones. Esto era Walt Whitman, ¿no?, de martillar con enumeraciones infinitas de cosas, ¿no? Un cierto tipo de poeta, más tirando a lo épico, pero no por sus temas, sino por su construcción de los poemas. Bueno, con Ginsberg estamos ante algo parecido, también un tipo de largos textos y de largos periodos, ¿no?, respiratorios y conceptuales, ¿no? Frases largas, versos. Sí, Sergio. Ahora hay una pequeña acotación antes de ingresar directamente, ¿no?, al autor. Una de las cosas que llama la atención, o no, ¿no? Bueno, no sé, porque siempre está esa dicotomía, es cómo estamos asistiendo acá a lo que sería digamos, un movimiento que va a cambiar un montón de cosas en el mundo, ¿no? Porque luego con el hipismo y demás, va a ser realmente, yo creo que es un movimiento revolucionario en cuanto a las ideas. Pero lo que me llama la atención, lo que siempre me llamó la atención, es cómo se da a su vez, esto es lo que podemos llamar la revolución sexual, el tema de las drogas, a su vez ligado con el orientalismo. Ah, sí, sí. ¿Cierto? Es decir, porque tanto Ginsberg como después, inclusive, los Beatles, ¿no? Con el Gurú Maharaji, que todo lo que ellos vivieron en la India. Es decir, a su vez hay como una cuestión de reivindicación del cuerpo, pero a su vez hay una búsqueda de esa palabra que vos no te caía tan bien, que es una búsqueda espiritual, digamos, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Como una búsqueda en Oriente de una salvación o de un camino distinto de lo que Occidente ofrecía hasta ese momento. Exactamente, sí, sí, sí. O sea, bueno, no son cosas contradictorias, me parece. No. Lo que pasa, claro, ahora yo iba a ir un poco ahora a eso también, de más o menos cuáles son los componentes de toda esta vamos a llamarlo estética, para llamarlo de alguna manera. Va un poco más allá de la estética, como decís vos. Realmente, no sé si esto en sí mismo es revolucionario o es un aspecto más de algo, de un fenómeno social, ¿no es cierto?, que se estaba dando en todo el mundo, en realidad. O sea, pues esto no es una cuestión simplemente que sucedió acá en Estados Unidos, aunque esto fue... No. Inclusive el libro Las puertas de la percepción, creo de 1950, que por ahí no se menciona mucho, pero es un libro muy fundamental también con relación al uso de las drogas, ¿no? Exactamente, es de Aldous Huxley ese. Claro, de Aldous Huxley. Es decir, bueno, no sé cómo se estaba dando, no tengo muy claro cómo se estaba dando en Europa, pero lo que sí en Estados Unidos es básicamente donde comienza toda esta movida. Sí, pero también se estaba dando en Europa. Vos fijate que Aldous Huxley escribe este libro
Aldous Huxley también era una especie de referente para todos estos tipos, ¿no? Aldous Huxley era un tipo de alta gama, digamos, ¿no es cierto?, que se puso a experimentar con ácido lisérgico, me parece específicamente. Sí, sí. Eran experimentaciones, digamos, controladas, ¿no es cierto? El tipo no era un Sí, no, suburbano, no, ni no. mucho menos, ¿no? Pero bueno, apuntando a ese otro lado, ¿no es cierto?, a ese otro lado que ellos contraponían al materialismo del sistema. Ahora, bueno, esas son cosas discutibles, no importa lo que sea. Eso estaba en el aire. En Europa pasaba lo mismo. Vos tenés a un tipo, por ejemplo, como Henri Millot, el poeta, el famoso, gran poeta, tremendo poeta belga, ¿no es cierto?, que hizo exactamente lo mismo que Aldous Huxley. También, a través creo que era ácido lisérgico y alguna otra cosa más, ¿no? Psilocibina, todo ese tipo de, bueno, no importa. Hizo también estos experimentos y dejó plasmados, ¿no? Hay un libro de Henri Millot que se llama El conocimiento por los abismos, que es una especie de diario de estas alucinaciones que él tenía con la droga, ¿no es cierto? El tema de la droga pasa a un primer plano, ¿viste? Y bueno, y la búsqueda esta espiritual, esta gente, por lo menos los beatnik, no hacían ninguna diferencia entre, digamos, una meditación de tipo budista, zen, y meterse un pico de heroína. Era todo apuntando hacia el mismo lugar. O sea, no había una jerarquía, de decir, bueno, esto está bien, esto está mal, así sí, así no. Todo lo que permitiera dar un pasito más allá de la línea, los tipos lo practicaron, ¿no es cierto? Digamos, una especie de programa de desorden o de desmontaje, ¿no?, de los mecanismos de la razón, ¿no?, a la que a ellos le atribuían a la razón, ¿no es cierto?, el tema del materialismo, del consumismo, del conformismo sobre todo, ¿no es cierto?, de acatar. Ellos vivían la experiencia de vivir en Estados Unidos en ese momento. Ellos se sentían como que vivían en un régimen totalitario, ¿no es cierto? Tan equivocados no estaban, por un montón de detalles, ¿no es cierto? Yo no sé si esta era la salida tampoco, pero bueno, después de que termina la guerra, empieza en Estados Unidos, empieza la Guerra Fría, o sea, entramos en otra cuestión, en otra capa social, ¿no es cierto? Y esta Guerra Fría implicó que para el establishment norteamericano, el enemigo pasó a estar adentro mismo del país, ¿no es cierto? Entonces empezaron una serie de persecuciones espantosas contra todo posible colaborador con la Unión Soviética, en este caso, o con el comunismo, que es el gran... Desde Chaplin en adelante. Exactamente, El macartismo, ¿no? El Claro, macartismo, claro, exactamente, el macartismo. El gran terror, le llamaron ellos en aquel momento, se le quedó así en la historia, ¿no es cierto? Entonces, las listas negras, las persecuciones, los encarcelamientos, algún asesinato misterioso, en fin, todas estas cosas eran una realidad, no eran inventos de un paranoico, ¿no es cierto? Los paranoicos estaban en el gobierno, en realidad. Hay que ver, habría que hilar mucho más fino con todas estas cosas, pero bueno, estamos hablando de poesía, ¿viste? Bueno, dejémoslo por ahora Historias de agentes dobles, todo Sí, eso, ¿no? bueno, Bueno, claro, sí. los Rosenberg, la historia de los Rosenberg, claro, Hay mucho etcétera. para decir de todo este periodo, ¿viste? Porque, bueno, la Guerra Fría, digamos, fue la Tercera Guerra Mundial, en realidad, que fue fría, en realidad, para los dos contendientes principales, pero fue bastante caliente para la periferia, ¿no? Para toda la periferia. Los ecos de esta guerra los seguimos llorando todavía, no tanto en los países esos que la protagonizaron, sino en los extras, digamos. Bueno, no importa, dejémoslo ahí. O nos vamos a meter en un quilombo, me parece. La cuestión es que en este contexto del macartismo, de estas persecuciones, como dijo Sergio recién, Charlie Chaplin estaba
en una de estas listas negras, era un enemigo del sistema, y otros tantos, de todos los campos, ¿no? Sindicalistas, militantes por los derechos civiles, actores, escritores, guionistas de Hollywood, todos, muchos entraron en esta guerra, en esta cosa de las listas negras, y hubo muchas delaciones también, hay muchos famosos nombres venerados en el ambiente del espectáculo y demás, que fueron delatores directamente de sus compañeros de trabajo, ¿no? Y estas cosas pasan, y así son, ¿no? Y seguirán pasando, calculo yo. Bueno, pero este es el contexto, esta represión espantosa. Ellos la vivieron un poco magnificada también por su propio afán de salirse de todo, ¿no es cierto? Tenían acceso a las drogas, practicaron abiertamente todo esto. Eso, ahí está el punto de, si uno quiere, de valentía o de ruptura a lo que los tipos llegan. Todavía no hablamos una palabra de los textos, ¿no es cierto? Porque a mí me sucede esto con esta generación. Para mí tiene esta importancia histórica, fueron tipos que tuvieron que existir para que después sucedieran otras cosas, ¿no es cierto? Y para abrir un montón de cosas, y para romper con estructuras muy rígidas. Ahora, a mí, tal vez literariamente, me parece que esto es un salto un poquito para atrás, ¿viste? O sea, digo para atrás, está mal dicho eso, no quiero decir eso. O sea, digamos, me parece más interesante en todo caso literariamente lo que se hizo hasta ese momento que lo que sucedió en este periodo. Y después de este periodo también hubo cosas que me parecen más interesantes. Ahora vamos a tratar de hablar un poquito de eso. Pero bueno, entonces, ¿qué pasaba? Esta gente andaba por ahí dando vueltas. En San Francisco, saltamos para la costa oeste, estaba Lawrence Ferlinghetti, que creo, si no estoy equivocado, que todavía vive. Tiene como, se le está por vencer el Magiclick, porque debe estar por cumplir 104 años, me parece, pero creo que todavía vive, o si se murió hace poquito, ¿no? Me parece que vive. Otro que está vivo es Gary Snyder, que ese me parece un extraordinario poeta también. Bueno, en la costa oeste, en San Francisco, Ferlinghetti tenía una pequeña editorial independiente, una cosa chiquita que se llamaba City Lights. Y en esa editorial, Ginsberg va a publicar su primer libro. El tipo dijo, te lo publico, ¿viste? Una cosa medio entre amigos, una tirada ínfima, ¿no? Como son estas cosas. Bueno, este primer libro de Ginsberg se llama Aullido, ¿no es cierto? Aullido y otros poemas. Es el libro emblemático de Allen Ginsberg. Escribió bastante, pero este es el libro emblemático. De hecho, casi todos los textos que ustedes van a tener ahí, bueno, no casi todos, no, varios textos son de Aullido, después hay de otros. Y yo les estoy mandando el libro completo aparte, ¿no es cierto? Como material complementario. Ese es un libro de esos que hacen historia, que dan un giro y que son una especie de tornillo en el recorrido, ¿no es cierto? Este libro es el puntapié de la generación Beat, ¿no? Del reinado de la generación Beat. Y este poema Aullido es un larguísimo poema, ¿cierto? En ese tono épico, en ese tono profético, ¿no? Que tenía Ginsberg, y que Ginsberg lo recitó en una galería por ahí de arte que había, ahora no me acuerdo cómo se llama, después se lo voy a decir cuando lo guste, no quiero salirme de la pantalla. Y este es un fenómeno que se dio con esta gente, o sea, era poesía para ser recitada, para ser dicha en vivo, ¿no es cierto?, con gente, era una cosa más performática, ¿no? De hecho, tiene el registro escrito, tiene toda la impronta de la oralidad, ¿no? O sea, eran reuniones casi, yo diría, como religiosas. Ginsberg era un gran performer, era un tipo que gritaba, lloraba, se tiraba al piso, hacía toda la actuación de su texto. Y esto producía un impacto muy fuerte en la gente que lo estaba mirando, en los asistentes, en el público. Entonces,
después publica este primer libro con prólogo nada más ni nada menos que de William Carlos Williams. Porque cuando estaban en Paterson, Ginsberg le manda unos poemas que él tenía, y William Carlos Williams le contesta. William Carlos Williams era un tipo extraordinario, le contesta y le da unos consejos, dice, mira, achica un poquito esto, agrega un poco allá, lo considera, lo tiene en cuenta. De hecho, Allen Ginsberg jamás pensó que le iba ni siquiera a contestar ni a leer los textos. Sin embargo, y le dice, cuando le comenta que está por publicar, dice, bueno, yo te voy a hacer el prólogo. Es un prólogo, tengamos en cuenta que William Carlos Williams era un tipo mucho más grande, ¿no es cierto? Un tipo que estaba muy establecido, muy conocido, y se la juega completamente por este zarpado, porque podemos decir esa palabra tranquilamente. Si ustedes leen el texto completo, en el texto hay sexo explícito, hay apología de la violencia, apología de la droga, es una explosión en toda la regla, ¿no es cierto? Y sin embargo, William Carlos Williams lo bendice, ¿no? con ese prólogo. Y es un prólogo muy interesante. Lo van a encontrar, porque yo les voy a mandar el libro completo, ahí está el prólogo. Bueno, voy a cortar este momento, así abro uno porque se está por terminar. Ahí abro,